Lo de Ucrania. Bueno, lo de Ucrania viene de, pues desde el 2000 o por ahí. Pero vamos, el tema gordo empieza en el 2013 a propósito de la firma del acuerdo del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Entonces, el presidente de Ucrania que había entonces finalmente dice que no va a firmar el acuerdo, aunque había muchos sectores políticos y económicos en Ucrania que querían que firmarlo, pero el presidente de Ucrania finalmente, después de muchas dilaciones y negociaciones y tal, dice que no va a firmarlo porque no está de acuerdo con las condiciones que le plantea la Unión Europea, que no lo va a firmar, que él está por el ingreso o sea, él está por la colaboración o ingreso con la otra área económica fuerte, que es la de Rusia. Entonces dice que lo va a llevar a referéndum, que lo decida el pueblo, va a ir a referéndum. Entonces ya es cuando se monta un pitote monumental en Ucrania. Aparte de eso, hay una rusofobia, es decir, hay un odio a los rusos porque consideran que Rusia es un país agresor históricamente y para ti, para allá, porque Ucrania es muy grande. Entonces, la parte occidental considera a los rusos pues prácticamente como invasores. O sea, la parte de que está pegando con Polonia, Hungría, etcétera. Entonces, bueno, pues eso, aparte está la campaña esta rusófoba que ya venía de atrás. Entonces se producen los acontecimientos de Euromaidán, que finalmente acaban en un golpe de Estado que echan al presidente de Ucrania de entonces, y es ahí cuando se produce Primero, Rusia rápidamente reacciona porque Rusia tenía una base naval muy importante en la provincia de Crimea, que es era una pequeña parte de Crimea. Entonces, antes de que su base naval, que compartía terreno, o sea, que estaba en suelo ucraniano, pero que bueno, que tenía un acuerdo de colaboración con Ucrania en temas militares y tal, y no había problemas en compartir, o sea, en que esa base estuviera en suelo de otro país. Pero ante esa reacción nacionalista rusófoba, rápidamente Rusia reacciona y ocupa y Crimea, ¿no? O sea, se hace cargo de Crimea sin pegar un tiro, o sea, sin derramamiento de sangre se hace cargo de Crimea. Y bueno, luego ya, pues, bueno, la población de Crimea, como mayoritariamente es prorrusa, pues nada, aquello se resuelve también con un referéndum local de adhesión a Rusia y todo muy bien, muy de acuerdo, y ya, Crimea se va y se queda en Rusia. Pero la parte del Donbass, que es una parte muy industrializada, que está pegando con Rusia, esa parte reacciona bueno, hay muchas manifestaciones entonces en Ucrania, en la parte oriental, ¿no? Pero particularmente la parte del Donbass se militariza, es decir, empieza a trincherarse y a tomar decisiones militares y a hacer una oposición militar y aquello ya acaba en una guerra que se concluyó a finales de la primavera del 2014, con los principios del verano de 2014, con los acuerdos de Minsk, donde ya el gobierno nacionalista de Ucrania, bueno, ya reconocía que iba, digamos, a dar ciertos poderes, cierta autonomía o autogobierno a esas provincias del Donbass y tal. Autogobierno que ya tenía Crimea antes de la reacción de Euromaidán, porque es que aparte del problema de la integración europea, Crimea también, o sea, Ucrania también tenía problemas de integración regional. Entonces, Crimea ya estaba encarando un proceso de federalización del país, de autogobiernos provinciales y tal. Y eso también se echó para atrás con Euromaidán. Entonces, en los acuerdos de Minsk se reconocía que se iba a dar más poder local, más poder regional a las provincias del Donbass y etcétera. Pero los acuerdos de Minsk nunca se llevaron a la práctica, solo fue una forma de dilatar el problema, de, digamos, enfriarlo, de dejar las cosas como ya estaban, y nunca se llevó a cabo el tema de los acuerdos de Minsk. Es más, se olvidaron por completo, nadie se ha acordado de los acuerdos de Minsk hasta ahora.
Nadie se acordaba de lo de Minsk. Y bueno, pues ahora ya, pues de repente vuelven a estar los acuerdos de Minsk en el tapete, a ser prioritarios, que se apliquen. Y nada, desde enero hay varias reuniones con respecto a estos acuerdos, pero no se llega a ninguna parte porque es que la posición del gobierno nacionalista ucraniano, la posición explícita tanto del gobierno nacionalista de Ucrania como del Parlamento, que está controlado por los nacionalistas porque se han hecho cargo del poder del país casi por completo, pues es no aplicar los acuerdos de Minsk. Es decir, a resolver el tema violentamente, tratar a las repúblicas estas del Donbass como repúblicas agresoras e invadidas y no aplicar los acuerdos de Minsk, no saber nada de los acuerdos de Minsk. Entonces, claro, ya ha habido varios intentos por parte del gobierno ucraniano de aplastar a estas repúblicas del Donbass. El último fue precisamente el año pasado, justo por estas fechas, porque en estas fechas es cuando allí en Rusia se empieza a retirar el invierno y entonces es más practicable pues las carreteras, es más practicable el terreno y por tanto es más fácil de iniciar operaciones militares. Entonces, el año pasado, por estas fechas, ya hubo una agresión muy fuerte por parte del gobierno ucraniano contra las dos repúblicas. No pudieron terminar la ofensiva militar por falta de medios militares, cosa que esta vez se han pertrechado por completo de todo tipo de equipamiento militar. Y entonces, ante la situación ya totalmente in extremis, pues Rusia ha decidido oficializar el reconocimiento de estas dos repúblicas y, bueno, pues hacerse cargo abiertamente, hacerse cargo de su defensa militar, su asistencia técnica, su asistencia de todo tipo, o sea, su asistencia de todo tipo, humanitaria, de todo tipo. O sea, hacerse cargo por completo de esta república mediante acuerdos de colaboración, etcétera, etcétera. Que es lo mismo que hizo en torno al 2012 Rusia con otras dos repúblicas rebeldes que había en Georgia por un problema muy parecido, o sea, una cuestión muy parecida. Entonces, en definitiva, el tema ucraniano, después de ya el reconocimiento oficial por parte de Rusia de las dos repúblicas del Donbass, ya tiene una solución prácticamente diplomática. Y, y bueno, todavía el tema militar va a estar muy candente porque Estados Unidos mete mucha presión, porque además la Unión Europea y particularmente Alemania se quiere apoderar del mercado ucraniano, pero bueno, ya después del reconocimiento oficial de las dos repúblicas por Rusia, la solución ya va a ser más fundamentalmente diplomática y por la vía de la negociación. O sea, el tema militar va a estar todavía muy candente, porque claro, estas dos repúblicas lo van a hacer a partir de ahora es atrincherarse con asesoramiento y con apoyo explícito de Rusia, pero la solución ya va a ser diplomática, negociada, como ha sido la solución en Georgia.